Preocupándonos por el recibo de la luz. Han pasado casi 2 años para volver a tener los precios de la electricidad ligeramente regulados. Parecen lejos aquellos días en los que teníamos que programar la lavadora para que nos saliera un poco más barato. Bueno, pues el pasado lunes vivimos precios negativos de la electricidad y parece que no lo vamos a notar en el recibo, pero bueno, lo recibimos como una buena noticia. La semana arrancó con una buena noticia para el bolsillo y el gasto doméstico. Durante al menos 3 horas vivimos un precio negativo de la electricidad. Algunos ni se darían cuenta porque el tramo se registró en la sobremesa del pasado lunes. Algo inusual que ha estado motivado, entre otros factores, por la borrasca Nelson, que ha dejado mucha lluvia y mucho viento. Esto provocó que las renovables produjeran energía a pleno rendimiento y en consecuencia los precios de la electricidad se hayan desplomado. Nada que ver con lo que ha ocurrido en los últimos meses. Basta echar un vistazo atrás para echarnos a temblar con los precios que hemos tenido que pagar. En agosto de 2022, por ejemplo, el precio de la luz llegó a su tope máximo con 307 euros por megavatio hora. Justo un mes después, la situación comenzó a regularse hasta llegar al mínimo al año siguiente. Las cifras nos hicieron llevarnos las manos a la cabeza porque incluso hubo picos de 700 euros el megavatio hora. La guerra de Ucrania, la incertidumbre internacional o el precio del petróleo provocaron que tomáramos conciencia y que incluso cuestiones tan básicas como poner la lavadora en casa fueran planificadas al detalle en función del tramo horario. Y es que el precio llegó a estar casi un 1000% más caro que de costumbre. Sí, lo han escuchado bien, un 1000%. Por eso lo de este lunes ha sido sin duda una gran noticia, pero es cierto que no lo vamos a notar en la factura porque desde principios de este año entró en vigor la reforma de la tarifa regulada para adoptar un nuevo método de cálculo en el precio diario del mercado. En este panorama también ha influido el aumento de la instalación de placas fotovoltaicas, un 28% más durante el año pasado. Claro, y ustedes estarán pensando como yo, pero ¿cómo que no se va a notar en el recibo? Javier López, asesor financiero, buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. Pero tal? Bueno, si cuando sube la luz pagamos más, ahora que baja a precios negativos, debería ser gratis, ¿no? ¿Entiende la ironía? Roberto, no es magia, son tus impuestos. Ya. Es una frase muy simple que se utiliza mucho para explicar fenómenos de este tipo. Hay que tener en cuenta que el último Consejo de Ministros, por ejemplo, por citar un impuesto, porque hay varios en la electricidad, aumentó del 5 al 10% el IVA. Es verdad que Canarias pues tiene un impuesto permanente regulado del 3%, pero bueno, para llevarlo a un costeto general, del 10% se va a pasar al 21%. ¿Por qué? Porque siempre y cuando estuviera por debajo de 45 euros el megavatio, pues digamos que estaríamos bajo esa premisa del 10%, pero como el mes de febrero estuvo en 40, que es menos de 45, pues ya la de marzo va a experimentar esa subida del 21%. Aún así, es verdad que el precio ha caído bastante, pero evidentemente no tanto como nos gustaría e incluso debería, porque entre otras cosas, la materia prima, por ejemplo, en la pandemia se han dado casos como el petróleo, que iba a cotizar también en negativo, o incluso el Euribor, también en momentos dados se ha puntualmente dado esa circunstancia. Claro, me da la sensación, Javier, que ni aunque cayera estrepitosamente y se mantuviera, íbamos a dejar de pagar en el recibo, ¿no? Sí, hay impuestos, ya te digo, no solo los estatales, sino el impuesto a la electricidad, que claro, en enero pasó del 0,5 al 5,1%, es decir, es un invisible impuesto del 4,5% que no podemos salvar. Hay peajes, cargas, el mercado de la electricidad, a pesar de ver este hito histórico, porque la verdad es que el operador del mercado ibérico de energía de la 1 a las 4, pues, como bien dice, 1 céntimo en negativo llegó a estar el precio de electricidad. Sin embargo, ¿Y eso porque, Javier, hace 2 años el recibo de la luz no paraba de subir hasta cotas estratosféricas? ¿Qué ha cambiado para que ahora se haya hundido, aunque sea en determinados tramos? Bueno, básicamente la principal razón es el precio del gas. Hay una correlación directa entre el precio del gas y el precio de la electricidad. Cuando sucedió lo de Ucrania, bueno, aparte de la inflación, que es algo general, encima concretamente teníamos este factor que incidía directamente en el precio de la electricidad. A medida que
digamos, por un lado la inflación se ha controlado por políticas monetarias y luego también se ha rebajado, incluso regulado el precio en determinados momentos, pues se ha visto estos picos. Luego ya el mercado pues tiene estos factores emocionales que hacen que incluso, ya te digo, en la pandemia materias primas como el petróleo se lleguen a dar en negativo. Ahí ya entra otros factores como la oferta y la demanda y es el dinero, ¿no? Hay una frase muy famosa, es el dinero, es el mercado, amigo. Al final el mercado, si se posiciona en una posición, puede llevarnos a extremos muy negativos y nocivos como en el 2022, llevando a precios de 700 euros. Y ahora pues todo lo contrario, ¿no? Se normaliza y el mercado suele tener una frase que es que a largo plazo tiende a la normalización, pero a muy corto plazo es prácticamente esquizofrénico muchas veces. Bueno, y esa tendencia a la baja que estamos observando, ¿va a durar, Javier? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, en teoría se está normalizando ya unos precios de 0,10 euros el megavatio y en teoría va a seguir así durante un tiempo, salvo que suceda algo en el precio del gas natural, que por otra parte está también en zona de mínimos históricos. Estará muy ligado a la evolución del precio del gas, pero en teoría, para mí la reflexión más importante no es si subirá vía por cuestiones exógenas, sino por los impuestos o cargas y peajes adicionales que nos van poniendo, ¿no? Ya. Deberíamos reflexionar porque, por ejemplo, se ha rebajado el IVA en la compraventa de cuadros y bienes de lujo y al mismo tiempo se ha subido al 21% el IVA en algo que nos afecta a todos, ¿no? Quizás hay que poner el foco más en qué impuestos afectan a más personas que a menos, ¿no? Claro, lo que está claro, Javier, es que para subir, vamos, hay una velocidad y una reacción tremenda. Cuando se trata de bajar, y lo vemos también en otros ejemplos, no solo en la electricidad, parece que cuesta más. Gracias, Javier, por habernos atendido. A ti, gracias, Roberto. Un saludo.